Buenas tardes, estamos en el área de estadística. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de distribuciones discretas. El grupo está conformado por Ana Milena Gasca, Libardo Naranjo y Adriana Martínez. Entonces vamos a empezar explicando los ejercicios propuestos. Bueno, el primer ejercicio es la probabilidad discreta, en donde vamos a hablar de que tres dados se lanzan y la suma de las tres caras hacia arriba es la variable x. Debemos dar la distribución de la probabilidad de x. Entonces, en primera instancia, vamos a hallar x, que lo hallamos de la suma de los tres posibles resultados de lanzamiento, que serían 3, 6, 9, 12, 15, 13 y 8. Y después vamos a hacer una tabla de frecuencia de las posibles opciones de resultado, de que nos dé la suma de esas caras, nos dé las variables de x. Una vez teniendo estas variables, estas frecuencias como tal, vamos a pasar a la tabla en la cual vamos a hallar la probabilidad, en la cual nos da de que la probabilidad de que en el primer lanzamiento caiga 6 es del 0,18, en el que la probabilidad de lanzamiento se caiga 9 también es del 0,18, de que caiga 12 igual 0,18, de que caiga 15 0,18, de que caiga 13 0,18 y de que caiga 8 0,9. Ahí tenemos nuestra primera regla de probabilidad discreta, que es donde nos dice de que nuestra probabilidad debe ser menor o igual a 1. Se hacen los cálculos de probabilidad y de media, en los cuales tenemos entonces de que nuestra media para este ejercicio es de 10,73. Vamos a tener una varianza del 0,30, una desviación estándar de 0,55 y un coeficiente de variabilidad del 5%. Hallando esto y viendo pues nuestra gráfica, podemos concluir que el 18% de cada lanzamiento, sea 6, 9, 12 o 15 o 13, siempre me van a quedar parejos y me van a dar una probabilidad del 18%, mientras que de 8 me va a dar simplemente el 9%. Así que podemos decir que el lanzamiento de los tres dados tenemos un promedio de resultado del 10,73 y el coeficiente de variabilidad del 5%. Ahora vamos a hablar de esperanza y varianza. El ejercicio propuesto para este es una encuesta realizada a 20 personas sobre la cantidad de carreras que consideran necesarias para tener un óptimo nivel de estudio. ¿Qué esperanza hay de que las personas escojan dos carreras? Entonces, tenemos que nuestra variable x va a ser 1, 2, 3, 4, o sea, una carrera, dos carreras, 3 y 4 carreras. Y nuestra frecuencia nos va a decir de que consideran de que con una carrera es necesario 7 personas, 10 personas consideran que con dos carreras, una persona considera que con tres carreras y dos personas consideran con cuatro carreras. Listo, tenemos nuestra frecuencia absoluta que es 20, que es el número de personas que estamos encuestando. Nuestra esperanza, después de hacer los cálculos, nos da del 1,9 y o del 19% piensan que las personas deben estudiar dos carreras para tener un óptimo nivel de estudio y deben tener, y esta opción de respuesta me da una variabilidad del 0,322. Bueno, hablando de la distribución binomial, nos están planteando un ejercicio en el que una encuesta de 1.236 adultos revela que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Hay que considerar la probabilidad de que 30 personas elegidas al azar de las 1.236 hayan al menos dos que tengan esta creencia. Al momento de nosotros tomar el tamaño de la muestra, que es 30, si hacemos la fórmula en Excel, pues nos bota los datos del éxito, que es el 0,12% del éxito, se toma del 12% que nos está dando el ejercicio, el fracaso es de 0,88, una media de 3,6, la varianza de 3,16 y una desviación de 1,77.
Al momento de nosotros hacer la tabla, lo que debemos hacer es tomar la muestra, que son 30 personas, que en este caso sería X, y a partir de ahí al formular, esto nos bota el valor de la probabilidad que nos están solicitando. Entonces, resolviendo las preguntas, nos están preguntando que cuál es la probabilidad que exactamente 18 personas, y en la siguiente pregunta que 12 personas tengan esta creencia. Entonces, para hallar esto, lo que debemos hacer es, según la tabla, buscamos en X la cantidad de personas que nos están solicitando, que en este caso son 18 y 12 personas, y lo que hacemos es arrastrar la probabilidad y la convertimos en porcentaje, que en este caso nos da el 0% y el 0.1%, 0.01%. La siguiente pregunta nos dice cuál es la probabilidad que por lo menos 25 personas no pasen por debajo de una escalera. Entonces, en este caso tomamos los datos antes del 25 y arrastramos la probabilidad. Después del 25, de 26 a 30, y arrastramos la probabilidad. Y en el siguiente nos dice a lo más 5 incluyéndolo, entonces tomamos los datos de antes del 5 y arrastramos la probabilidad. Todas las preguntas se manejan de la misma manera, arrastramos la probabilidad dependiendo de lo que nos planteen, si debemos o no debemos incluir la cantidad, y arrastramos la probabilidad para que nos dé el porcentaje. Entonces, en este caso, lo que podemos concluir es que esta distribución es sesgada a la derecha y normal. Al momento de revisar la gráfica, pues podemos ver que la gráfica está sesgada a la derecha. La probabilidad que exactamente 18 personas tengan la creencia es del 0%, o sea, es nula. Que la tengan 12 personas, al igual es nula, porque es del 0.01%. Que al menos 25 personas no pasen por debajo de una escalera, también es nula. Que no pasen por debajo de una escalera lo máximo 5 personas, es del 71.8% de probabilidad, que es alta. Que tengan la creencia de 3 a 13 personas, es del 14.31%, que es baja. Y que la creencia la tengan de 15 a 30 personas, sin incluirlos, es decir, de 16 a 29, es del 0%, que también es nula. Entonces, mirando todas estas conclusiones y basándonos en la media, el promedio de personas que tienen la creencia es de 6 personas. La variabilidad de los datos tiene un 38.30%, que es una variabilidad baja, lo que hace confiable las medidas de tendencia en el ejercicio. Hablando ya de la distribución de Poisson, esta se maneja muy parecida a la binomial. De hecho, se hace el mismo procedimiento. La diferencia es que en la distribución de Poisson nos ponen como un límite. Acá nos están diciendo que en una clínica de atención, en una clínica el promedio de atención por 24 horas es de 96 pacientes. Ahí nos están dando los dos datos. Encontrar la probabilidad que en las próximas 24 horas sean atendidos, entonces ahí ya nos dan en las preguntas el número de pacientes que podrían ser atendidos. Igual, se hace la tabla, en este caso pues la muestra es de 96, y la probabilidad se arrastra de la misma manera. Entonces acá nos están preguntando que cuál es la probabilidad que en las próximas 24 horas no se atienda ninguna persona, que es del 2.15%, que se atiendan 20 personas es del 0%. Ya en la siguiente pregunta pasamos a los rangos, que también es como se explicaba en la binomial, a lo menos 6 personas o máximo 19 personas, que ahí ya debemos mirar si incluimos o no, y esto nos da un resultado de 9.47% para 6 personas y el 100% para 19 personas, pues que es un porcentaje bastante alto. De 50 a 65 personas, bueno, acá en la presentación se pueden ver las preguntas y los porcentajes que nos dio arrastrar la probabilidad de la tabla anterior. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? Que la distribución es sesgada a la derecha y normal, también como lo podemos ver en la gráfica. Resumiendo un poquito pues las conclusiones, podemos ver que la probabilidad de que ninguna persona sea atendida es del 2.15%, que es un porcentaje bajo. Y si queremos centrarnos en la conclusión, pues podemos ver que el 100%, o sea, la probabilidad de que 19 personas sean atendidas es del 100%,
pues que es el total de la probabilidad. El promedio es un dato que corresponde al 3.84 y la variabilidad de los datos es del 51.03%. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos con la hipergeométrica. Entonces tenemos el siguiente ejercicio de un grupo de 30 candidatos para la gerencia de un banco. 15 cuentan con experiencia de 10 años. Si se eligen 10 candidatos al azar en una muestra aleatoria, calcular la probabilidad. Entonces tenemos la muestra de 30, que es N minúscula, que es el grupo de elementos que son 15, y R, que es la muestra extraída de esos 30, que serían 10. Entonces miramos, entonces tenemos los siguientes interrogantes: que se elijan exactamente 4 con experiencia de 10 años o que se elijan 6 con experiencia de 10 años. Entonces tenemos la probabilidad de que X sea igual a 4, que es del 22,74%, y la probabilidad de que X sea igual a 6, que es del 22,74 igualmente. Entonces el siguiente interrogante sería que se elijan mínimo 4 con experiencia de 10 años o que se elijan 3 con experiencia de 10 años. Entonces la probabilidad de que X sea igual o menor que 4 es del 87.75 y la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 es del 12,25. Como miramos entonces la gráfica, tenemos que es centrada en ambos lados. El otro interrogante que se plantea es que se elijan entre 4 a 7 con experiencia de 10 años, que se elijan entre 6 a 10 con experiencia de 10 años. Entonces la probabilidad de que 4 sea menor o igual a X, menor o igual a 7, es del 85,24%, como podemos ver. Entonces, al finalizar, digamos, este ejercicio, digamos que las conclusiones que se podrían decir es la probabilidad de que se elija exactamente a 4 candidatos con experiencia de 10 años es el 22,74%, o sea que es baja. Otra de las conclusiones sería la probabilidad de que se elija entre 4 y 7 candidatos con experiencia de 10 años es del 85,24%. Y por último, la última conclusión es la probabilidad de que se elija entre 6 y 10 candidatos con experiencia de 10 años es el 12,25%. Es un indicador medio pues, de satisfacción. Entonces, con esto concluimos nuestra actividad y el ejercicio planteado. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.